¿Cuándo mi paciente puede requerir una gastrostomía? En nuestros anteriores videos de tips para el paciente con disfagia y su familia, hablamos de cuándo es posible desmontar la nutrición enteral, y en videos más anteriores hablamos de todos los riesgos que tiene un paciente con nutrición enteral. Sin embargo, muchas veces el camino hacia una nutrición, una hidratación segura y continua permanentemente, e inclusive asegurar un suministro de medicamentos óptimo, solo se puede alcanzar a través de una gastrostomía. Pero si yo soy el papá, la mamá, el hijo, el hermano de un paciente con disfagia, ¿cuándo puedo sospechar que mi paciente requiere de una nutrición enteral? Es supremamente relevante comprender que la seguridad deglutoria es innegociable. Estar mandando continuamente alimento hacia la vía respiratoria va a provocar continuas infecciones, principalmente neumonías. Entonces, en ese orden de ideas, y para no confundirlos más, ¿qué es la seguridad deglutoria? Pues la seguridad deglutoria es cuando mi paciente, mi familiar, mi hermano, mi hijo, mi amigo, mi abuelo, mi papá, es capaz de llevar la comida desde la boca hasta el estómago sin que se quede nada de alimento en la vía respiratoria superior y esta migre de forma gravitacional hacia el inferior, o que de pronto de forma inmediata mande alimento hacia la vía aérea inferior porque su disfagia es muy severa. Entonces, ¿cuándo yo como familiar puedo sospechar que mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hermano pueda requerir una gastrostomía? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si el paciente está presentando inseguridad deglutoria, muy probablemente ya presenta síntomas durante el proceso de la alimentación: carraspeo, tos, ahogo, salida de contenido alimenticio por la nariz, irritación si es un niño que no habla, un paciente que no habla, irritación, rechazo de la alimentación, cambios en la coloración de la piel, entre otros muchos síntomas que te hacen sospechar que algo no anda bien. Uno de esos, muy graves, es la voz húmeda. El paciente habla como si estuviera haciendo gárgaras, o se queja en caso de que no hable como si estuviera haciendo gárgaras. Entonces, estos síntomas son muy característicos y creo que la mayoría de profesionales y de familiares, cuando los encuentran, los suelen sospechar. Sin embargo, hay pacientes que no presentan el más mínimo síntoma y están broncoaspirando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hago si mi familiar es un broncoaspirador silente para saber que puede requerir una gastrostomía? Hay unos síntomas muy importantes que aparecen cuando no hay seguridad y cuando no hay eficiencia del consumo de los alimentos. En este caso hablaremos de la seguridad. Cuando tu paciente no tiene una buena seguridad deglutoria, va a estar continuamente siendo hospitalizado por neumonías. Va a ser un paciente que continuamente se enferma mucho de sus vías respiratorias. Es un paciente que se suele confundir muchísimo con que, es que me ha tocado hospitalizarlo muy continuamente porque muy seguido le da gripa. O en otros casos dicen, no, es que él vive enfermo de gripa y a eso le da fiebre, pero en la casa dándole acetaminofén le pasa. Esos pacientes que continuamente presentan cuadros respiratorios, es importante que se les haga una evaluación deglutoria. Los neumólogos son unos de los especialistas que más nos derivan pacientes a videofluoroscopia, porque muchas veces cuando las causas del deterioro respiratorio no es muy evidente, suelen ellos empezar a sospechar de que la deglución puede ser la causante, y esa apreciación es muy acertada. En ese orden de ideas, si tu familiar continuamente se hospitaliza por cuadros respiratorios o, por el contrario, presenta signos de alarma muy característicos de ahogo, tos, disconfort asociados a la ingesta, es muy importante que hagan una evaluación con su fonoaudiólogo más cercano. Es importantísimo también para mí que ustedes entiendan de que la historia clínica de un paciente habla mucho sobre él. Los pacientes que tienen inseguridad deglutoria no solo presentan deterioro respiratorio continuo y crónico, ya que para hacer una neumonía no solo basta con ser un broncoaspirador, se requiere que esté bajo de defensas y muchas otras cosas más. Son pacientes que no ganan peso fácilmente, son pacientes que rechazan mucho la comida. Si tu paciente no habla, no se puede comunicar contigo y empiezas a observar que sus volúmenes de ingesta van decreciendo continuamente, que él empieza a rechazar la comida, que observas que para él no es placentero comer, y además de eso viene acompañado de muchos cuadros respiratorios sin causa aparente, es muy probable que tenga una alteración de la seguridad deglutoria y pueda requerir un soporte enteral. Recuerda que soy Alejandro Sandoval y mi canal es Deglución y Disfagia el Profe TV. No olvides seguirnos, darle like y compartir para que sigas viendo